que nunca ha escuchado o no sabe de nuestro Dios. Hay ministerios que están realmente dedicados a llegar por todos los medios a toda aquella gente que la llamamos culturas orales. Yo invité a un amigo, Andrés Casanueva, un hombre con experiencia en la traducción, en la alfabetización y que ha dedicado años ahora también en lo que es ofrecer todo lo que es un medio oral para alcanzar gente. Andrés, bienvenido en nuestro programa Sal Global. Muchas gracias. Es un gusto tenerte. Yo deseo que todos aquellos que nos vean después se involucren a alcanzar a esa gente. Cuéntanos un poquito quién eres y qué implica Osana y el ministerio que tienes. Perfecto. Bueno, soy misionero chileno, estoy casado, tengo 4 hijos, una sola esposa. Hace muchos años que estamos sirviendo al Señor. Al principio fue sirviendo en la traducción de la Biblia con los traductores bíblicos Wycliffe. Fuimos parte del equipo de la traducción y la revisión del Nuevo Testamento al mapudungún, al idioma de los mapuches de Chile. Que se han hecho años atrás. Hace muchos años, sí. Eso fue terminado en el año 1998. Nosotros estuvimos, mi esposa y yo, estudiando un corto tiempo en México, lingüística y antropología. Posteriormente nos fuimos hacia Estados Unidos para estudiar gerencia en misión, e inglés también, sí, como parte de la organización, y luego fuimos destinados a Costa Rica para abrir la oficina de Wycliffe para involucrar a la iglesia latinoamericana en la traducción bíblica. Y posterior a eso, después de ver que mucho esfuerzo se hace para la traducción de la palabra de Dios por parte de iglesias, de equipos, ¿no es cierto?, de misioneros, no siempre se usaba la palabra de Dios, porque la mayoría de las iglesias y de las etnias que recibían la palabra de Dios son culturas ágrafas, o sea, sus lenguas no han sido escritas y son culturas orales, hablan que capten de otra manera. Exacto. Entonces necesitábamos pensar en cómo poder llevar la palabra de Dios ya traducida después de un tremendo esfuerzo a una manera natural de comunicación, y lo natural para ellos es la oralidad. Por lo tanto, el ministerio que hace 4 años atrás nos invitó a ser parte de esta organización está enfocado justamente en proveer la palabra de Dios de una manera natural. Esto quiere decir audio dramatizado y en un equipo que les permita no tener electricidad y poder escuchar igual la palabra de Dios, sin aditamentos. Andrés, las estadísticas dicen que 1.000 millones de personas son analfabetos, no saben leer ni escribir, pero ¿cuántos son culturas orales? Bueno, más del 60% del mundo, de los 6.500 millones de personas en el mundo, somos culturas orales. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que podemos saber leer y escribir, no leemos y menos escribimos. Algunas estadísticas y algunas investigaciones arrojan que en nuestro contexto, en Chile, Latinoamérica, las personas que saben leer y escribir, que tienen además la palabra de Dios, disponibilidad de ella, no la leen, no más del 15%. No tienen la costumbre. No tienen la costumbre, no tienen el tiempo, no tienen la disciplina, hay muchos factores que confabulan en contra. Entonces ese ministerio se enfoca en formas y medios distintos para llegar con el Evangelio. Cuenta un poquito cómo trabajan y de qué manera llegan al final a estos grupos y pueblos, a estos idiomas. Bueno, son 3 etapas fundamentales que Osana, la organización que desarrolla este programa que se llama La Fe viene por el oír, va avanzando. El primero es la investigación, saber si la lengua se habla en algún lugar, ¿no es cierto? Y si esa lengua ya ha sido traducida en el Nuevo Testamento, sí, por lo menos a esa lengua. La primera etapa de la investigación. La segunda etapa es la grabación. Se busca 20, 25 personas que hablen esa lengua, preferentemente si la leen es mucho mejor. Se hace la grabación en un formato dramatizado y se pone dentro de un equipo que nosotros llamamos proclaimer o proclamador, que es un equipo con batería, se carga con la electricidad, se carga con un panel solar o también con una manilla. Entonces no hay excusa para no... Una forma segura de Exacto. llegar. Y entonces el tercer paso del programa es asegurarnos de que las personas efectivamente van a escuchar la palabra de Dios desde principio a fin, o sea, desde Mateo a Apocalipsis, pero en forma comunitaria. Porque parte del concepto de la oralidad también es lo comunitario, lo colectivo. La palabra de Dios tiene es un puente en 2 direcciones, para las personas y para los colectivos, para el pueblo de Dios. Sí. Se aseguran que el Evangelio sea escuchado del grupo. Exactamente, y el resultado de la palabra de Dios viva en el corazón de los grupos
produce efectos impresionantes. Uno de ellos es la respuesta en misión. Amén. Andrés, aquí tenemos el mundo. ¿En cuántos idiomas y países ustedes como ministerio han impactado y han influenciado? Bueno, estamos actualmente trabajando en casi 200 países en el mundo. 200 países. En actualmente 684 lenguas y avanzando, porque nuestra meta es grabar en audio dramatizado en todas las lenguas en que un Nuevo Testamento ya ha sido traducido. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo todavía. Entonces, lo que hoy día nuestra gente escucha en su iPhone es algo similar. Efectivamente, nosotros de hecho lo proveemos para las lenguas mayoritarias, inglés, alemán, francés, chino, mandarín, otras lenguas, pero también para las lenguas minoritarias, aquellas que jamás han escuchado la palabra de Dios en su idioma, y lo proveemos a través de este equipo, a través de CDs con el formato MP3 y a través de internet también, a través de un programa que lo ofrecemos gratis, que se llama Biblia o Biblia.is. Ese es el programa. Entonces, si ustedes lo buscan... Biblia.is. Exacto. Si ustedes lo buscan en internet por Biblia.is, van a poder bajar ese programa a su computador, a su iPhone, a cualquiera de las plataformas, los Android, los iPhone y todo lo demás, ¿no es cierto? Me encanta porque estos son los medios de nuestra generación. Exacto. Es una forma de alcanzar esta generación y no solamente aquellos que nunca han escuchado, aquellos que viven en sociedades que escuchan mucho más que leen. Exacto. El 65% de la comunicación actual la tenemos por la vía auditiva, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, es necesario que el Nuevo Testamento es traducido primero. Sí, traducido por una parte y por otro lado, aceptada la traducción. ¿Aceptada por quién? Por los expertos. Los traductores bíblicos Wycliffe, las Sociedades Bíblicas Unidas, Nuevas Tribus, Pioneers y las otras organizaciones que son voz autorizada para decir si esta es una buena traducción. Bien. Se usa esta traducción, es entendible. Exacto. Entonces, eso es la continuación de la alfabetización y de la traducción bíblica. Exactamente, entendiendo que las lenguas son dinámicas, por lo tanto van cambiando y esto quiere decir que toda traducción necesita después de algunos años también de una nueva revisión. Andrés y nuestros amigos, los pastores, líderes, quieren apoyar el ministerio Osana, la fe viene por el oír, en Chile, en el mundo latino, ¿cómo lo pueden hacer? Nosotros siempre sugerimos y animamos a los pastores, a las iglesias de cada país, que apoyen no a nosotros directamente, sino a todas aquellas organizaciones que tienen interés y enfoque en proveer, en hacer que la palabra de Dios corra. Las sociedades bíblicas, Provisión, Letra, etcétera, etcétera. No queremos que nos apoyen a nosotros directamente, Indirectamente, sino para el mismo fin. Exactamente. Andrés, habla a nuestros amigos un desafío para que sean parte de lo que Dios quiere hacer y está haciendo en cuanto a todo es alcanzando esta masa de gente. Sin duda, el desafío, y me sumo a las palabras de Samuel Escobar, un gran teólogo peruano, que ha sido un maestro de muchos de nosotros. Él dice, hermanos amados, pastores, miembros de iglesias, hermanos y hermanas, no olviden nunca que fue la palabra de Dios la que dio origen a la iglesia. No fue la iglesia la que dio origen a la palabra de Dios. Por lo tanto, urgentemente volvamos a la palabra de Dios, a recibirla, pero también a proveerla a aquellos que nunca han escuchado la voz de Dios. Muy bien. ¿Hace cuántos años estás a cargo de los países acá? Hace 4 años asumí la responsabilidad de los 4 países del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, los países más carnívoros. Luego de eso fui invitado por mi jefe para hacerme cargo también de Brasil, que es como la mitad del continente, hablando en términos de dimensión y de volumen de la iglesia. Solicité estar a cargo de Cuba por las relaciones que ya tenía allá y estamos haciendo grandes proyectos con la palabra de Dios en Cuba, y hace pocos meses atrás asumí la responsabilidad también para Perú y para Ecuador. Entonces podemos decir 8 que países. se moviliza en todos estos países en favor también de proveer los medios orales. Exactamente, a través de los medios que hoy en día existen, Internet, ¿no es cierto? Pero también yendo y visitando directamente a los grupos indígenas en su lugar. Acabo de llegar de visitar a indígenas guaraní, a Shuar, estuvimos en Tena, en Ecuador, en Puyo, en Coca, en varios lugares,
tratando de movilizar a las iglesias allí para que una vez grabada la palabra de Dios, ellos mismos, las iglesias locales, la lleven hasta lo último de la tierra. Amén. Andrés, quiero volver un poco más atrás en tu historia. Hace 20 años, cuando diste los primeros pasos, ¿pensaste que el Señor va a usar un chileno, yo digo, normal, para tareas que alcancen tantas personas? No, para ser honesto, no. ¿Por qué? Porque en aquella época la traducción de la palabra de Dios era tarea privativa de los gringos. Ellos tenían los recursos, ellos sabían cómo hacerlo, ellos podían hacerlo. Esa era la imagen que nosotros teníamos. Y muchos hasta hoy lamentablemente piensan así. Claro, latinos indisciplinados, sin recursos, sin pasión. Pero mi esposa y yo, Estela y yo, descubrimos con la ayuda del Señor que no tenía que ver misión tanto con ubicación o con una tarea, sino con la disposición de servirle a Dios en lo que Él dispusiera. Entonces sí, no lo imaginé, pero lo descubrí. Muchos nos ven, están en tu posición que tenías hace 20 años. ¿Qué podrías recomendar a todos aquellos que saben de un llamado, que quieren servir, que creen en las promesas de Dios para que se animen a pasos? Bueno, sin duda hay que reconocer el esquema y la realidad del mundo actual. Existe mucha necesidad, pero también existe mucha oportunidad de servicio. La Iglesia, desde nuestro punto de vista y haciendo una lectura de la palabra de Dios, no solo debe ser movida por la necesidad en el mundo, o si no toda la Iglesia estaría en la India o en los países musulmanes solamente. Tampoco debe ser movida solamente por la oportunidad, o si no toda la Iglesia latina estaría en Estados Unidos. Lo que equilibra, ¿no es cierto? Sí. Lo que equilibra la necesidad y la oportunidad de servicio a nuestro Dios es el llamado de Dios. Amén. Y la respuesta es solo, única y exclusivamente obediencia. Lo que más resalta en la palabra de Dios, en el modelo de Jesús, es obediencia sin condiciones. Gracias, Andrés. En nuestra ventana hemos visto un mundo que tú describes y es un desafío que todos nosotros nos involucremos, que Dios te use, te bendiga